ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थसुविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। Lectura del Srimad Bhagavatam, entonces capítulo 33, versos número 26 y 27. Entonces esta es la conclusión del Rasa Lila de Sri Krishna con las gopis. Y luego de escuchar este juego de Krishna con las gopis, el rey Parikshit levanta una pregunta bastante pertinente que de hecho viene pues a la mente de las personas en general, porque él representa de alguna manera la mente de las personas comunes y corrientes. Las personas preguntan inclusive hasta el día de hoy este tema, y este es un gran asunto con el Rasa Lila de Krishna.
junto con el lila donde le roba las gopis. Estos dos son actividades bastante controversiales, unos pasatiempos que le cuestan mucho trabajo entender a las personas. Es innegable que Él es Dios, inclusive si hay gente que acepte que no acepte que Él es Dios, digamos, aún así aceptan que es una persona especial, poderosa, nadie lo niega. Y es multifacético, tiene una personalidad bastante vasta, y es porque es Bhagavan, no es un ser humano ordinario que está limitado a un carácter particular, o conocimiento, una experticia específica. Entonces, digamos que tratar de entenderlo a él un poco es bastante difícil para la mente humana, especialmente en este tipo de relación o con este juego que él tiene con las gopis. Entonces, obviamente, el rey Parikshit levanta esta pregunta, y esto es de nuevo para poner énfasis en la idea donde aparece esa duda que puede pensar que está haciendo algo material o que es una persona materialista común y corriente. Entonces, para poder liberarnos de esa pregunta, él hace esta pregunta aquí. El rey Parikshit preguntó: Bhagavan, quien es Jagadishvara, ha aparecido junto con sus porciones que Sri Balarama para establecer el Dharma y para limpiar o borrar el adharma. Esto es, digamos, su propósito de venir acá, y eso se explica en el Bhagavad Gita, de hecho, también. Entonces aquí se está diciendo lo mismo. Él viene para establecer el Dharma y para remover el adharma. Entonces, ¿cómo puede ser que él mismo actúe de una manera adhármica? Esa es la pregunta. ¿Por qué actúa en esa forma? Aunque él sea el hablante del Dharma, él es quien propaga el Dharma, él es el protector del Dharma. ¿Por qué entonces ha actuado en contra del Dharma? ¿Dónde está ese comportamiento contrario? Pues el que juega con las gopis, que son las esposas de alguien más, y claramente de acuerdo con el Dharma, uno no debería tener relaciones con ninguna otra mujer diferente a su esposa. Esto es algo adhármico, no se permite dentro de todos los dharmas, no hay nada que sea como eso. Entonces, que hablar de tener relaciones físicas con la esposa de alguien más, y es por eso que él actúa en contra del bien conocido o los bien conocidos principios dhármicos. Inclusive aquellos que no creen en ningún tipo de dharma, ellos saben esto, y es por ello que hay tantos problemas que vienen con la esposa y con el esposo, y el uno se engaña al otro. A lo mejor no creen en Dios, no creen en ningún dharma, pero sin duda alguna creen en este principio de ser fieles el uno al otro. Entonces, ¿por qué él está rompiendo este principio al invitar a estas gopis y permitirles danzar con ella, permitirse jugar con ellas al tocar su flauta, invitándolas? Y esta es una gran duda. Entonces aquí Vishwanath Chakravarti no escribe mucho sobre el tema, solamente el Vaishnava Toshani está escrito aquí en relación con esto, y ahí es donde está explicándolo con mayor detalle.
esta duda. Entonces, Jiva Goswami dice aquí, entonces Sri Krishna hace su Srimati Rasa Lila y está hablando aquí del Rasa Lila como una señorita. Entonces dice, al principio pues toca la flauta y luego las gopis llegan corriendo y luego tiene un diálogo con ellas que tiene un doble significado. Entonces, ustedes han venido aquí, díganme qué puedo hacer por ustedes. Dice cuál es la causa de que ustedes hayan venido acá de Braya, y luego cantan, danzan con él, y luego de repente desaparecen junto con Radha y luego aparece de nuevo dentro de ellos y se sientan en la silla hecha en, digamos, el lugar de las gopis, y se levanta esta pregunta: ¿quién eres tú? La gente intercambia con tu amor, y otros tal vez no te responden de esa manera, y hay otros que aman incondicionalmente, otros con condición, y le preguntan cuál de estos eres tú. Luego danzan con él y luego van, digamos, a los kunyas, y luego va con ellas al agua, juegan un rato allí y luego se las roba hacia el bosque y se pierden allí para compartir con ellas. Entonces, de esta manera realizan estas 12 actividades como parte de su Rasa Lila. Entonces, cuando Krishna ha tocado la flauta y las gopis han llegado y alguien más se detiene, entonces ahí ellas abandonan su vida. Cuando alguien las detiene, abandonan su vida. Y se dijo que abandonan su Gunamaya Deha y obtienen el mismo Krishna, Paramatma, aunque piensen en él como su amado, aún así adquieren esta meta. Entonces aquí sale esta pregunta de Parikshit. Él dice, ¿cómo es posible que ellas no conocieran a Krishna como el Brahman, como la verdad absoluta, sino como su amado? ¿Cómo se pueden liberar entonces? A través de pensar en él de esa manera. Y en respuesta a eso, Sukadeva Goswami habla y continúa. No hay ninguna interferencia más de Parikshit en el medio de esto. Entonces, esta pregunta se hizo en el comienzo del Rasa Lila, al puro principio del Rasa Lila. Y Munindra, Sukadeva Goswami, escribe la respuesta, o da la respuesta a su pregunta en gran detalle, y esto pasa con una bendición especial. Y cuando les estaba describiendo, el rey también estaba muy feliz de escuchar esto, porque imagínate, 5 capítulos pasaron y no hizo ninguna otra pregunta. Si él hubiese tenido algún problema, lo hubiera parado diciendo, uy, pero ¿cómo es que está haciendo eso? Entonces no lo hizo. Entonces por eso se entiende que él disfrutó demasiado acerca del Rasa Lila, estaba absolutamente absorto, razón por la cual no hizo ninguna otra pregunta. Él no encontró ninguna falla en esto y tampoco mostró ningún desinterés ahí.
Entonces, ¿por qué repentinamente haces esta pregunta? Entonces, por eso de esto se debe entender, o hay una conjetura en donde pienso que hay gente que pueda dudar acerca de las actividades de Krishna y de lo que él ha hecho. ¿Por qué? Porque pues hay gente, esto lo sabemos, que hay gente que está escuchando ahí cuando Parikshit estaba allí, que pertenecen a diferentes caminos. Algunos eran yogis, otros eran renunciantes, algunos estaban siguiendo el karma yoga. Entonces, naturalmente son personas extremadamente dhármicas y por ende tienen este tipo de pregunta. Entonces, para su beneficio, él está haciendo esta pregunta como si él tuviera la duda. Porque ellos no van a preguntar. Es la audiencia y los demás están escuchando y es por eso que él mismo hace esta pregunta en estos 3 versos. Aquí hace una sola palabra con estas dos y por eso es que aquí hay una explicación sobre esto. La palabra sastapana, para establecer, quiere decir para propagar aquello que se ha perdido, aquello que se ha olvidado. Y pravrityasya, aquellos que lo siguen para protegerlo, se involucran en eso y lo soportan. Ese es el significado sanstapana. Si tú quieres establecer algo, que quiere decir algo que no está ahí ya, quiere decir que no hay necesidad, y si alguien más lo está siguiendo, él debe ser quien lo guía, quien lo protege, quien ayuda. Y luego no quiere decir que es que él establezca el dharma y propague el dharma y luego que haya gente que esté siguiendo la dharma al mismo tiempo. Si tú de verdad quieres establecerlo, el dharma se debe remover también. Y es por eso que él dice Tasmai Tarasyacha. Plasmai y Tarasyacha. Prasmaya Sarvavasana. El significado aquí es que él erradica el adharma. Lo que significa aquí quiere decir desenraizar las vasanas que están relacionadas con el adharma. Y los vasanas quieren decir una inclinación del corazón. Del contrario, la gente va a seguir el dharma, pero ellos tienen vasanas dentro de la dharma. Y tarde que temprano esos vasanas van a salir y el dharma se va a quemar con ellas, o dentro de esos vasanas cualquier otro tipo de semilla va a crecer. Como si pones una semilla en la tierra y tienes que quitar la maleza, o de lo contrario la maleza va a sobreponerse sobre la semilla y la semilla no va a ver no vas a ver el fruto de lo que había en la semilla. Entonces por eso dice si no, de lo contrario, la propagación del dharma se va a volver inútil, porque tarde que temprano está eso ahí para ocurrir. No es como que tú estés durmiendo todo el tiempo, te despiertas también. Bueno, las personas están más acostumbradas a esto. El dharma es más extraño para la mente. La mente no está demasiado apegada al placer y es por eso que esas vasanas deben ser removidas. Entonces él, Bhagavan, ha aparecido ciertamente para este propósito, porque es bien sabido el propósito de su manifestación, como se dice en el Bhagavad Gita,
Dharma Samstapanaya. Él mismo dice, yo vengo en cada yuga para propagar el Dharma. Luego la palabra Bhagavan se utiliza aquí para Krishna. So, अंतिमो ही भगवान हमसे जगदीश्वर. So he says that the word Bhagavan is used here. He says that the Bhagavata. Entonces aquí dice Bhagavata o Bhagavan, quiere decir acá sus cualidades, sus características o su característica particular de ser llamado Bhagavan. Tiene su significado únicamente cuando él establece el Dharma, lo que quiere decir que Bhagavan es la única persona que puede establecer el Dharma. Es solo Bhagavan quien es la fuente original del Dharma. Es por eso que la palabra Bhagavan se ha utilizado acá. Y luego dice, él ha aparecido junto con Amsha, y esta es una palabra bastante engañosa, porque podría significar que Bhagavan ha aparecido como su Amsa Krishna. Ese es, digamos, ¿cómo lo llamamos? Significado simple que viene a través de verlo. Pero eso claramente no es verdad, porque primero se dice Krishnastu Bhagavan Swayam. ¿Cómo entender esto? Este tipo de declaraciones están todas en el Krishna Sandarbha Yoga Goswami. Entonces, aquí dice Amshena, esto está en Tritiya Vibhakti, en el caso Tritiya del sánscrito, donde dice que él viene con una compañía, quiere decir que él viene junto con Balaram. Entonces, el hijo no viene solo, por eso se dice que el hijo viene con el padre. Entonces dice que él viene junto con su Amsha, no quiere decir que él es el Amsha. Y es visto que esta característica que en muchos de sus lugares él está en todo lugar porque él es el Ishvara de Jagat. Él es el controlador y el regulador del universo. Es decir, esta es una de sus funciones y es por eso que hace esto. Porque Ishvara quiere decir aquí también el que es el que mantiene. Y la manutención es hecha a través de establecer el Dharma, porque el Dharma quiere decir principios, quiere decir que mantiene. Y ese es uno de los significados de la palabra Dharma, que quiere decir los principios que se siguen y los sistemas continuos. Para que todos los sistemas continúen, se deben seguir cierto tipo de reglas y principios. Y a eso se le llama el Dharma de ese sistema. Entonces, para esta sociedad, para la sociedad, la manutención de la sociedad quiere decir la manutención de los seres humanos y de la mente humana. Entonces, por eso se les debe dar un vidhi y un nisheda, que quiere decir qué hacer y qué no hacer. Esto es lo que se estudia en el Artha Sangraha. Hay 5 tipos de declaraciones, pero la más importante es el vidhi. Las demás declaraciones son secundarias a ese vidhi o a esa instrucción. Por ende, Sastra quiere decir lo que nos da una instrucción. Esa es la parte prominente. Y eso es lo que es el Dharma, Dharma Jigyasu. Otherwise, if
he does not establish dharma, Entonces, de otra manera, si no estableces el Dharma, el universo estaría destruido. El universo debería ser destruido entonces. Y esa es la situación ahora. Entonces, todo este calentamiento global viene precisamente del abandono de ese Dharma. Y eso, por eso es que ha sido creado por los seres humanos este problema. Entonces él da otro significado porque algunas personas podrían no sentirse satisfechas con este significado. Entonces él da otro significado aquí, que es Bhagavan ha descendido. ¿Quién es ese Bhagavan? ¿Quién tiene a Jagadishvara como Amsa? Sena Jagadishvara Sa Bhagavan Hi. ¿Quién es Jagadishvara? Ese es Bhagavan Vishnu. Porque Krishna dice entonces por una de esas partes, por una de sus amsas, él ha entrado en todo. ¿Y quién entra en todo? Vishnu. Es por eso que Vishnu es un amsa de Bhagavan. Y ese Bhagavan ha aparecido. Ese es otro significado. Lo que quiere decir que, por ende, él es Swayantu, él es completo, Sadashvarya. Ese es el significado de Bhagavan. Quiere decir, uno que tiene a Vishnu como Amsa, y esa persona es la que ha aparecido y está completo en sus 6 opulencias. Entonces, ¿por qué lo está diciendo? Tiene un asunto implícito aquí. Esta es la esencia de esta explicación. ¿Por qué la palabra Bhagavan? ¿Por qué la palabra Jagadishvara? ¿Por qué todas estas palabras son usadas aquí? Es porque él no tiene ningún otro deseo como los seres humanos. Él es completo en sí mismo. Y es por eso que es engañoso pensar que ¿por qué ese tipo de persona entonces haría este tipo de actividad? Es bastante engañoso. Digamos, era el primer verso de estos dos. ¿Quién es este? Ese es Bhagavan. Ese es el que viene a establecer el Dharma. ¿Por qué lo hizo? Y eso debe ser aplicado con Yad, que es el mismo que aparece en los slokas anteriores. Entonces, él es un Dharma Setu. Setu se utiliza para puente, pero Setu se utiliza también para una presa. Cuando pones una presa, la presa es para parar algo, que quiere decir que es un límite. Y eso quiere decir que él es el que establece los límites, digamos, del Dharma, paradigma del Dharma. Lo que quiere decir tú debes funcionar dentro de esas reglas, dentro de esos límites. Y por eso se llaman regulaciones, que te regulan. No debes transgredir eso. Ese es el significado. Esa es la Maryada. Maryada quiere decir lo mismo. Lo que quiere decir que ese es un principio para proteger la humanidad. O podría significar el Nibandha védico, que quiere decir como una descripción o las descripciones sobre el Dharma, o esos que nos atan al Dharma. Ese es el Dharma Setu, eso viene de Bandardhatu.
Entonces quiere decir que te vuelve fijo en el Dharma, que te conecta con eso de manera constante, lo que quiere decir que no debes hacer nada más allá de ese principio. Entonces él es Vakta, él es el hablante de este principio. Entonces si tú dices algo, tú deberías seguir eso, claramente. Hablar quiere decir dar una instrucción acá, decirle a alguien que haga algo. Entonces obviamente se espera que tú sigas eso, porque si tú no lo sigues, sino que vas en contra de eso, pero quieres que otros lo sigan, entonces la gente va a decir, bueno, él ni siquiera lo sigue, me está diciendo a alguien no fumes, pero con el cigarrillo en la mano ahí, me dice, no deberías fumar, esto está mal para la salud, ¿cierto? ¿Sabes? Es como que, ¿qué efecto podría tener esto en la persona que le estás instruyendo? Y es por eso que debería haber una armonía, una alineación entre tus palabras y tu comportamiento. Y ese es el significado de sadhu. Mahatma o el sadhu quiere decir que está alineado en sus palabras, su discurso y su acción, o en sus palabras y sus pensamientos y sus acciones. Su palabra es una sola, él habla lo que piensa y hace lo que dice. Eso es una persona confiable. Y las personas piensan de una manera y hacen de otra y luego hablan otra. Eso no es confiable. Entonces el Dharma enseña, debemos seguir las palabras que decimos y pensar de esa manera. Si no, de lo contrario, se llamaría hipocresía. Eso no es Dharma. Entonces, bueno, aquí se ve, se podría ver de esa manera, como que él no está siguiendo esto que él está hablando. Entonces luego dice Karta Virakshita. Entonces deberías también protegerte de eso, que esos que no lo siguen se deben castigar. Los que no siguen el Dharma, digamos. Yo vengo para proteger a los sadhus de aquellos, o a destruir los asadhus. Y de esta manera él es el protector. Entonces la pregunta natural aparece: Pratipam quiere decir acá aquello que es pratikul. Quiere decir eso que está en contra. Tienes Dipam y Pratipam. La palabra Dvipa quiere decir isla. Isla quiere decir que está rodeado por agua, por ambos lados. Se llama Dvi y Apam. Viene de Dvi y Apam. Dvi y Apam. Y Prati quiere decir como en contra. Pratipam, por eso se le dice Pratikul. Quiere decir que no es tan cool. Y por eso se llama Pratikul. Que quiere decir no es tan cool. ¿Por qué hace esta acción que no está tan cool? Esa es la pregunta. ¿Cuál es esa acción?
una acción en la forma de tener contacto con las esposas de otros. So he's against Dharma Setu, and Él está en contra del Dharma Setu, o en contra del principio o el propósito por el cual él ha aparecido acá, Dharma Samstapana. So he's calling Sri Entonces, Sukadeva Goswami as Brahman. aquí está llamando a Sukadeva Goswami como Brahman y comenta sobre esto. So Brahman also means Veda. Brahman quiere decir aquí también Veda. So you are Vedamurti, means you are Entonces the tú eres Vedamurti, quiere decir tú eres el Veda personificado, Vedic knowledge. porque tú conoces el conocimiento védico, lo hablas. Entonces, es por eso que él se está comportando de una manera que va en contra de lo que enseñan los Vedas. Este es el significado. Está transgrediendo los principios de los Vedas a través de su comportamiento. Y es por eso que está también en contra de los principios que tú sigues entonces. Él se llama Brahmanyadeva, Namo Brahmanyadeva, Devaya. Aquí a Krishna se le llama Brahmanyadeva, que quiere decir quien adora a los brahmanas. ¿Quiénes son los brahmanas? Quienes siguen a Brahma, el Veda. Entonces, si él va en contra del Veda, estaría en contra de los brahmanas. Y esto es altamente inapropiado. O de una manera alternativa. El significado de la palabra Brahman aquí quiere decir uno que conoce los Vedas, uno que es omnisciente. Entonces dice, yo soy una persona simple aquí. ¿Cómo puedo entonces entender la causa por la cual Krishna, de una manera tan inusual o adármica, aunque se ve adármica, tiene un comportamiento de esta manera? En realidad no es posible para mí entonces saber esto. Entonces, por favor, resuelve mi duda, porque tú eres Vedatmaka. Entonces Yadava, de manera alternativa, todo el significado aquí sería, viene para establecer el Dharma, Dharma Samstapanaya, pero él hace exactamente lo opuesto a eso. Él habla lo que no es dármico, él actúa lo que no es dármico y él protege lo que no es dármico. Él se llama Prativasha. Entonces primero él dice, yo soy el que habla el Dharma y yo actúo de acuerdo con el Dharma y yo protejo el Dharma, pero luego hace con la misma frase lo opuesto. Entonces, ¿qué es esto? Entonces primero le da el ejemplo de cómo es que habla en contra del Dharma. Entonces primero cuando él volvió, las gopis le dijeron, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste lo otro? Entonces él dice, no piensen que yo me olvidé de ustedes o algo así. En realidad yo no era visible para ustedes, yo desaparecí, pero mientras tanto yo estaba haciendo vayana a ustedes. Entonces él dice, mira, él está hablando de la Dharma, porque él está diciendo, mira, deberías hacer vayan de las esposas de otros, en lugar de hacer el vayan de Bhagavan, Bhagavad Vayan. Entonces él está hablando de la Dharma, que de hecho está en contra del Dharma. ¿Y qué pasa con su acción? Acción es kriti. La acción ya la hemos visto, no hay que decir nada sobre eso. Él estaba bailando con ellas, él estaba jugando con ellas.
Y eso es altamente inapropiado porque él es un brahmachari, quiere decir, no está casado aún, quiere decir, no debería hacer eso. Eso va en contra del principio. Y luego muestra, mira cómo protege la dharma. Entonces él hace esto una y otra vez. Esta es la forma en la que lo protege. La protección quiere decir sentar el ejemplo para que otros puedan seguirlo. Entonces ahora no solamente lo habla, sino que lo hizo y lo hace varias veces para que otros, puedan seguirlo. Si Krishna lo está haciendo, ¿por qué no podría hacerlo yo? La forma en la que piensa. Entonces él dice, por ende, hay más dosha o falla en él que en aquellos que están ahí involucrados en el adharma, porque ellos están involucrados en el adharma, pero él está de hecho no solo hablando acerca del adharma, sino protegiéndolo también. Entonces él da aquí otro ejemplo, un ejemplo alternativo. Entonces él destruye completamente el dharma y establece el adharma perfectamente. Entonces este vendría a ser aquí otro significado. Entonces después de esto, él da otro significado a través de Slesha. Ahora va a dar un significado completamente diferente. ¿Cuál es la Siddhanta aquí? Dharmasya sthapanam naam samanyata. Sansthapanam tu tatraiva suddha bhakti yogasya sarvati kramitaya sthapanam. So this is the word which Sukadeva Goswami has used. Entonces está diciendo aquí que la palabra que Sukadeva Goswami usa es dharma. Bueno, no dharma, pero samstapanaya dharmasya, que para establecer dharma, samstapana. Debe haber dicho simplemente sthapanaya dharmasya, pero lo que dice es samstapanaya, lo que quiere decir que hay dos tipos de dharma: varnashram dharma, y luego existe otro dharma que está más allá de eso, que es param dharma, como dice el Bhagavatam, dharma pravijita kaitavu. Entonces el significado es aquí que el significado es el param dharma. ¿Y cuál es este param dharma? Es el bhakti yoga. Así que básicamente Krishna está desarrollando este pasatiempo para establecer el bhakti yoga. Y es por eso que decimos que sin entender el Rasa Lila correctamente no vamos a poder entender lo que Uttama Bhakti significa, o lo que significa el Braja Bhakti, Anyavilasita Sunya. Si él no hubiese hecho eso, entonces no podemos conocer la diferencia entre el Bhakti en general y el Uttama Bhakti. Entonces, Samstapanaya Dharmasya. Y en el Varnashram Dharma, en el otro sería, diría, baja un poco. Entonces, ¿cuál sería el significado máximo o final? El propósito de Vidhi y Nisheda, de lo que está enseñando el Veda, está solo en
venir al punto de recordar a Krishna y no olvidarse de él. Lo que quiere decir que hay un propósito detrás del Dharma, que es este exactamente. El propósito del Dharma no es solo seguir reglas. No es como que vas por una avenida y sigues las reglas de tráfico, pero no tienes ningún lugar a donde ir. Entonces es como que estás yendo a través de una avenida. Como en América tienes una avenida que es como un cinturón. Vas allí sin parar, andando todos los días en esta avenida, manejas y vuelves a casa y no vas a ningún lugar. Solo sales, coges toda la avenida, es como un cinturón, y vuelves a casa. Y eres un perfecto conductor, no rompiste ninguna regla de tráfico, pero pues no estás yendo a ningún lugar. La avenida no está ahí para que tú andes ahí sin romper reglas, es para llegar a algún lugar, a un destino. Entonces así es el propósito del Dharma. El propósito del Dharma es que tú puedas venir y te lleve a Bhakti. Ese es de hecho el propósito, y si no llegas a eso, ¿qué de bueno tiene ese Dharma ahí? Entonces por eso dice el propósito es ese, y por eso es lo que lo está mostrando. Padmari Dharma. Y Kunti ha sido descrita con un propósito primordial o principal, que es la aparición de Sri Krishna aquí en la tierra. Y da varias razones por las cuales has aparecido. Has aparecido para incrementar la fama de los Pandavas, para proteger a los Yadavas, pero últimamente, dice Bhakti Yoga, has venido para establecer finalmente lo que el Bhakti Yoga es. Sridhar Swami también está diciendo, está comentando esto, que Krishna aparece solo para establecer el Bhakti, porque el Bhakti es su corazón y solo él puede establecerlo, por ende nadie más. Para eso viene, y eso es lo que él está mostrando aquí, diciendo que el propósito de hacer el Rasa Lila es mostrarnos lo que significa el Bhakti, y no que es solamente un juego entre hombre y mujer. Y es por eso que esto pasa sin haber dado ninguna instrucción, porque no puede ser instruido, tiene que ser mostrado. La instrucción tú la puedes dar, sí, pero últimamente debes mostrar lo que es. De lo contrario se va a mantener teórico. Lo muestras. Entonces lo que tú has hecho no puedo contar, no puedo entenderlo, ni siquiera. El apego que la gente tiene a su cuerpo por su riqueza, por sus posesiones, relaciones, están completamente rotas. Eso es lo que es Bhakti, Nyavilasita Sunya, eso es lo que significa Nyavilasita Sunya, romper todos esos apegos. Y eso es lo que él está mostrando aquí. Aquí se habla entonces de, por eso es que el Varnashrama queda destruido por completo. Sí, ¿por qué? Porque hay un Paramdharma. Si tomas el Paramdharma, el Dharma normal, que son los deberes regulares y esto y aquello. Inmediatamente se abandona. Entonces el significado aquí es que esta pregunta
Katam Pratipamacharam, porque actúa de manera contraria a esto. Entonces Parikshit Maharaj está diciendo esto de una manera retórica, diciéndolo de una manera retórica. Quiere decir no, él no lo ha hecho. Ese es el significado. Cuando él dice Katam Pratipamacharam, entonces uno quiere decir que ¿dónde es que él ha hecho esto? Está mostrando que es el Param Dharma, donde está Pratipa. Ese es como el sentido. Entonces quiere decir, él no lo ha hecho. Porque él es el que conoce lo que es el Dharma Setu, que es el Bhakti Yoga, que es el refugio de todos los otros tipos de Dharma. Porque sin Bhakti, ¿qué es bueno en Dharma? Inclusive el Varna Ashrama lleva a eso. Entonces el propósito último del Varna Ashrama es hecho por Bhakti únicamente. Y cuando la gente no sabe esto, simplemente se vuelve un ejercicio de ir al cielo y volver a bajar, ir para arriba, ir para abajo. Eso es. Y ese no es el propósito. Y es por eso que, porque él quiere proponer este prema especial, este prema bhakti, que es Mukhya Prayojana, donde su primer propósito de venir a la tierra da un fruto específicamente especial, que es el bhakti. Esto es en la forma de prema, esto es lo que él viene a dar. Entonces, para mostrar eso, él muestra cómo es importante abandonar su familia, sus hijos, sus personas cercanas, etcétera, y todo. De lo contrario, se mantendrían establecidos. La gente de la familia o en familia no les dejaría hacer eso. Y eso es lo que hace la gente en familia. Cuando ellos llegan a Bhakti, preguntan, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Qué va a pasar con el samsara, con este mundo material, si todo el mundo se vuelve un bhakta como tú? Entonces dice, el Bhakti a los padres es el verdadero Bhakti. Y da ejemplos. Por eso dice Bhakti Yoga Veda. Hay varios tipos de Bhakti Yoga: Matri Bhakti, Pitri Bhakti, Patni Bhakti, Phati Bhakti, Samaj Bhakti, Desha Bhakti. Entonces es supremo. Ese Bhakti es Sri Krishna. Entonces por eso Krishna mismo dice que debes desarrollar estas actividades dhármicas mientras no tengas estrada en Bhakti. Una vez que ya tienes estrada en Bhakti, entonces ahí ya está el Dharma ahí. Entonces es apropiado inclusive abandonarlo del sadhana. Y que hablar de las gopis, que son las más grandes y perfectos devotos. Yadava, o alternativamente Bhagavan Jagadishvara. Entonces él dice, él es Bhagavan, él es Jagadishvara, y por ende la causa de actuar de manera contraria. ¿Por qué? Porque él es el Amsi, él es la razón de todo, él es el Antaryami en todos. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es adármico? Quiere decir esto que si él es Bhagavan y si él es Jagadishvara, todo está, y
pertenece a él, y él está en todo y todo es él. Entonces, ¿qué es eso que no le pertenece a él? Porque Paradara quiere decir la esposa de alguien más. ¿Dónde está la esposa de alguien más? Si él es Jagatpati, él es Dharampati, Satampati, Sattvatampati. Entonces no hay nada como eso. O Pardara, que Dara quiere decir esposa, para su propio Shakti, que estas son mujeres que son manifestaciones de su propio Shakti, y por eso ellas son su propio Paranswakiya. Y si juegas con ellas, ¿dónde estaría la contradicción? ¿Dónde está la actividad adármica? Entonces, por eso Sukadeva Goswami usa esta palabra de esposas de Krishna. Por eso no hay falla en su camino. Entonces, esto es una excelente explicación a esta pregunta. Y aquí, bueno, vamos a parar. Ok. Babaji, ¿puedo preguntar? Sí. Estoy tratando de ver el tema desde el punto de vista de los esposos de las gopis, desde sus perspectivas. ¿De la perspectiva de quién? De los esposos de las gopis. Ah, ok. Entonces, ¿cuál? Bueno, pues yo estoy pensando que hay una pregunta así: Paramdharma es superior al Varnashrama, pero ¿por qué el Paramdharma tiene que ser contradictorio al Dharma convencional? Porque se pareciera al caso. Pareciera que Krishna estuviera transgrediendo eso, porque esto tiene que ser de manera contradictoria, particularmente de esta forma en la que el Dharma convencional lleva al Paramdharma. Entonces, primero que nada, si lleva al Paramdharma, ¿qué es lo malo que está haciendo? ¿Por qué? Ahí está el Paramdharma ya, él lo está haciendo ya. Y el otro es que Sukadeva Goswami mismo está diciendo: en la residencia de Braya o la residencia de Braya, nadie se convierte celoso o envidioso de Krishna, porque para ellos sus esposas están con ellos. Entonces no hay pregunta que venga en su mente porque Krishna estaba bailando con sus esposas, porque ya habíamos dicho que las gopis estaban ahí. Entonces otra gopi se mantiene con ellos. Entonces, inclusive desde su punto de vista no hay ninguna transgresión. Mohini tiene una pregunta. A ella le gustaría saber si uno debería dejar el adharma por el varnashram dharma. Una vez se tiene fe en el bhakti, ¿qué deberían practicar los practicantes que no hacen parte del varnashrama, como los devotos de Occidente? ¿Qué deberían abandonar y cuándo? No hay nada que abandonar, es que no lo tienen. Tú solo puedes abandonar algo que tienes. Tú solo puedes abandonar algo que tienes, ya lo dejaste, solamente tienes que hacer bhakti. Nada más. Sigue el bhakti. Abandonar es para que puedas vincularte al bhakti. Lo que tienes que dejar ahora es el adharma, porque eso es lo que la gente tiene ahora apego. Antiguamente la gente tenía que dejar el dharma para hacer bhakti. Ahora la gente tiene que abandonar el adharma. Entonces, cuando Krishna dice Sarva Dharma Paritayam Mamekam Saranam Raja, ese dharma implica adharma también. Abandonar ambos, dharma y adharma.
abandona ambos y toma refugio en mí. Hay gente que ya dejó el Dharma y ahora lo único que tienen que hacer es dejar el Adharma. Ya hicieron la mitad del trabajo, ya dejaron el Dharma. Eso es lo que la gente de Occidente tiene que hacer. Entonces el Dharma es Lakshmi, Karta de Adharma. ¿Se acuerdan esa declaración? Que la madre le dice al hijo, por favor, protege este yogur de los cuervos, no deben dañarlo porque se usa para el sacrificio. Y entonces viene el gato, y el gato quiere comerse el yogur. Entonces el niño también lo tiene que proteger del gato, no decir, no, es que mi mamá me está diciendo que protegerlo de los cuervos únicamente, el gato lo puede comer. No, Sarva Dharma, Dharman incluye Adharman also. Okay. Entonces se ve que Bhagavan tiene la capacidad de establecer el Dharma. Discutimos que Bhagavan tenía la capacidad de establecer el Dharma. Entonces, ¿qué capacidad tiene un Shaktavesha Avatar? Shaktavesha Avatar son Bhagavan también. ¿No son Bhagavan? Ellos también establecen el Dharma. Y ese es el propósito de un avatar, de hecho. Sino, ¿para qué vienen? ¿Para qué vendrían? ¿Para hacer un show? Bien. ¿Alguien más? Vidya. Sí, yo estoy pensando aquí en dos apariencias aparentes de Krishna, una es en Vrindavan y otra en Mathura, Dwaraka. Pareciera que tuviera dos personalidades diferentes. Entonces encontramos en los comentarios que en Vrindavan él desarrolla en otros lugares como todas estas actividades dhármicas, mientras que el Krishna de Vrindavan no tiene obligaciones, no tiene deberes, es un espíritu libre y sí. Entonces aquí parece que está por encima del Dharma. Entonces me preguntaba si, pues de acuerdo a la pregunta que haces de qué está haciendo Parikshit Maharaj, porque como que no se puede comparar el Krishna de Vrindavan con el de Dwaraka en términos de naturaleza de ambos. Entonces me preguntaba si Parikshit Maharaj está preguntando esto solo para digamos, para otras personas, o lo hace porque no sabe. No, como ya hemos leído de acuerdo al comentarista, él está haciendo esto para el beneficio de otros. Eso es lo que el comentador está diciendo. Entonces esto es como una pregunta retórica. Él está haciendo esta pregunta como Madhyama Purushottam. Sí, eso es lo que el comentarista está comentando. Pero si piensas que él mismo tiene una duda, también está bien. Al final el asunto es que Sukadeva Goswami va a responder. Sukadeva Goswami está pensando que es su propia pregunta, está haciendo esta pregunta por otros, pues aún así él está dando esta respuesta. Entonces ese punto importante es entender la pregunta y que cualquier persona que tenga esta pregunta tenga una respuesta. Si no es tu pregunta, pues no tienes que preocuparte, porque igual ahí ya está la respuesta.